sean todos ustedes, hermanos y hermanas, a este su espacio Diaconía, desde los estudios de Monseñor Flores Santana en la Vicaría Santo Domingo Este. Para nosotros más que un placer estar viviendo este tiempo de Pascua y sobre todo llegar a través de los medios televisivos para poder compartir, para poder vivir, para poder familiarizarnos con todo lo que la iglesia nos da y que Dios nos envía a cada uno de nosotros. Está con nosotros aquí nuestro hermano y amigo Billy. Billy, ¿cómo te sientes? Encantadísimo de compartir contigo, queridísimo Manuel, y todos los televidentes que nos ven a través de este canal de la Vicaría Este, ¿verdad? Y que ya están haciéndose prácticamente parte de este programa, Manuel. La diaconía es un servicio, ¿verdad? Y por eso somos servidores y este programa es para servidores. Si alguno te pregunta, ¿y por qué tienen ese Cristo ahí detrás, muerto y crucificado? Bueno, mi querido, que si no muere no resucita. Por lo tanto, nosotros creemos en un Dios que muriendo nos da la vida y que con esa vida nos mantiene resucitados. Y por eso estamos aquí, como cada lunes, Manuel. Así es, así es. Y fíjate, Billy, que es interesante porque justamente el tema que vamos a tratar el día de hoy es el tema del diácono, pero ni siquiera qué es un diácono. Vamos a centrarnos hoy en qué hace un diácono. Muchos hermanos, Billy, nos preguntan, ven muchos diáconos permanentes ahora y dicen, bueno, pero ¿qué es un diácono? ¿Qué hace un diácono? ¿Puede hacer lo que hace un sacerdote? ¿Hasta dónde puede llegar? O sea, son preguntas que nos hacen y que hoy de alguna manera vamos a tratar de responder, ¿no? Con la ayuda de la asistencia del Espíritu Santo para edificación del pueblo de Dios. Y por eso nosotros queremos que de alguna forma concreta ustedes pertenezcan a todos los televidentes que nos ven a través de este programa y que también sean multiplicadores. Que usted le diga a su gente, mira, hay un programa de unos hermanos diáconos que están ahí los lunes para enseñarnos, para catequizarnos, para evangelizarnos. Muchas personas saben del diácono, pero como tú bien decías, Emanuel, no saben concretamente cuáles son las funciones del diácono, de ese ministro que lo vemos ahí en el altar junto con el sacerdote, diferente a los otros ministros que hay en el altar, dígase ministros extraordinarios de la comunión o monaguillos, y que están ahí. Pues este programa es para hablar, y hoy Rafa no está con nosotros, ni Jacinto, pero lo tenemos bien pendiente, son hermanos nuestros. Saludos a Jacinto y a Rafael, ¿verdad? Para no dejarlo afuera. No, a Jacinto lo tenemos de tramoya hoy, que está haciéndonos las porras. Pero bueno, es interesante, y te decía, porque justamente la primera lectura del día de hoy, nos habla sobre un diácono. Interesante, ¿eh? Pero más que todo, la forma de actuar de ese diácono. Entonces, esta lectura nos puede ayudar muchísimo a edificar el día de hoy. ¿Qué te parece si podemos leerla? Vamos a leerla, claro que sí. Esta lectura es, como saben todos ustedes, estamos en Pascua, se leen los Hechos de los Apóstoles. Va a aparecer para ustedes en pantalla ahora y dice así: en aquellos días Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos, procedientes de Cirene, Alejandría y Sicilia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hemos escuchado interesante esta lectura, Billy, te decía, porque parece muy actual. Primero, Esteban estaba lleno de gracia y de poder, decía la lectura, elementos fundamentales de aquel que es testigo de Cristo. Y
luego aparecen estos que quieren refutarlo, pero no pueden, porque los argumentos no tenían ninguna valía delante de la palabra que Esteban estaba proclamando. Y es importante recordar, o no solamente recordar, hacer énfasis en esta palabra, lleno de gracia. En griego se llamaba a ese signo de estar lleno de gracia, charitomene, que es el mismo que después vamos a ver a nuestra Madre María, cuando dice, alégrate llena de gracia. O sea, aquel que tiene a Jesús, aquel que porta a Jesús, ya María lo portaba en su vientre, pero ahora Esteban lo porta en testimonio. Porque Esteban, que tal vez escuchó la prédica de los apóstoles, ahora también se hace testigo del resucitado y vive a la luz de ese resucitado, inclusive dando la vida, siendo el primero, el protomártir, la vida por Jesús resucitado como testimonio. Yo creo que hermosamente ahí está tu fe, ahí está nuestra fe, la fe de todo el que sirve, la fe de Cristo resucitado. Si Él no vive en ti, si Él no está resucitado en ti, no podría ser un testigo de Él, porque nadie es testigo de un muerto. Somos testigos de aquel que vive y vive eternamente. ¿Qué te parece, Manuel? Así mismo es, de hecho, la palabra testigo viene del griego mártiris. O sea, el ser mártir es ser testigo. Y Esteban, como bien lo dice, fue testigo pleno de esta palabra, incluso yendo contra aquellos que representaban aparentemente el poder en ese tiempo y que se apoyaban de la ley que ellos habían forjado para poder refutarle. Pero él andaba con la ley de Dios y la palabra de Dios. Por lo tanto, lo llevó a ser testigo, a ser mártir de esta palabra. Y yo creo que es una invitación no solamente para los diáconos, sino para todo el pueblo de Dios, que hoy necesita de estas personas que sean testigos. Fíjate que ahora va a haber, por ejemplo, con esto de la política, un congreso nuevo. Y muchos diputados, estaba escuchando ahí, estaban hablando a favor del aborto. Y hay muchos candidatos, ¿no? Uh-huh. Entonces, basándose en la ley, van a querer hacer una ley de muerte. Pero la palabra de Dios es más fuerte que todo esto. Y creer siempre que la vida triunfará. Todo el que quiera apostar a la muerte tiene que saber que eso es más efímero que la independencia de Moncáceres, como pasó en nuestro país. La vida es eterna y esa vida la da Jesús. Ese Jesús resucitado del cual se ha servido hombres que ha llamado para su servicio, que son los diáconos, que son aquellos que sirven ya por el orden sagrado, y eso es lo que vamos a hablar luego de una breve pausa a la que vamos, para que podamos entrar de lleno en este programa Diaconía, un programa para servidores. Después de esta breve pausa, estamos aquí nuevamente en su programa Diaconía, un programa para servidores, y queremos, antes de entrar en lleno con nuestro tema de hoy, dar unas informaciones de algunas cosas que pueden ustedes hacer, todos los bautizados que están observando en estos momentos nuestro programa, para poderse informar. Y Manuel le tiene una información sumamente interesante. Así es, Billy. Mira, dentro de poco va a iniciar un diplomado interesantísimo sobre pedagogía familiar. Es un diplomado que ya un servidor ha realizado y que me ha ayudado muchísimo. Está abierto para todo el pueblo de Dios, todo aquel que esté interesado, catequistas, laicos que son profesores o maestros, diáconos, para que puedan tener las herramientas necesarias para poder entrar en la ciencia de la familia y el matrimonio a través de este diplomado de pedagogía familiar. Como te dije, las herramientas son muy actuales y nos va a ayudar a entrar en un tema tan importante y neurálgico como es la familia y el matrimonio, que tanto hay que cuidar en estos tiempos. Veo que hay una dupleta ahí, dos instituciones se juntan, ¿verdad?, para darnos esta experiencia, ¿verdad?, este diplomado en pedagogía familiar, que son la Arquidiócesis de Santo Domingo y la Universidad Católica Santo Domingo, mi casa, donde me formé en ciencias religiosas, y que te está brindando eso solo con llamar a los teléfonos 829-962-5477, te darán información sobre este diplomado. Así que, Manuel, hay que aprovecharlo ya que tú lo hiciste. Y sobre todo tomar en cuenta que es avalado por, como decías tú, que la Católica Santo Domingo y la Arquidiócesis, y es llevado a cabo a través del Instituto Juan Pablo II de las Ciencias del Matrimonio y la Familia. O sea que quienes salgan de este diplomado van
bastante preparados para poder trabajar con esto que la iglesia nos invita a través de varios documentos de los papas, Familiaris Consortii, ¿no? Por ejemplo, de Juan Pablo II y otros documentos. Así que anímense, llamen a los números y empecemos a prepararnos para que podamos ser testigos como Esteban de esto que Dios nos ha dado. Y en un tiempo donde la familia lamentablemente está pasando por momentos difíciles, colapsando muchos de los hogares, ¿verdad? Entonces, esta pedagogía familiar nos puede ayudar para fortalecer estos lazos concretos de la familia, de tu familia, de nuestra familia. O sea que insertémonos todos ahí en este proyecto para que podamos echar para adelante el proyecto de Dios en nuestras familias. Bueno, Manuel, tema central, fuerte y concreto, el diácono. ¿Qué es un diácono? Tú sabes que a mí me preguntan eso y hay veces que quienes me lo preguntan, sabes que hay hermanos en las parroquias muy curiosos, dice, ¿y qué es lo que hace un diácono? Como que en el sentido de que, ¿qué es la función de un diácono? Como que, ¿no? A ver, ¿dónde lo ponemos? Y es interesante a la vez porque los diáconos tienen funciones muy específicas dentro de la iglesia. Eso es así. Y nosotros, los diáconos que estamos en el orden sagrado, ¿verdad? En el orden sacerdotal, en el tercer grado del orden, primer grado, el episcopado, segundo grado, el presbiterado, y luego el tercer grado, el diaconado. Nosotros, ¿verdad? Los diáconos, que estamos sirviendo. Hay mucha gente que no conoce. Nos ven, a mí, como a ti, a muchos de los hermanos diáconos que nos están observando, le preguntan, ¿y usted puede casar? ¿Y usted puede bautizar? ¿Y usted se puede poner esto? Digo, pero ven acá. Nos falta catequesis, por eso este programa lo que quiere es que podamos concretamente enseñarles a ustedes qué hacemos. Y hay cosas que podemos y cosas que no podemos. Vamos a empezar con la primera, Manuel. ¿Qué podemos hacer los diáconos? Bueno, el primer servicio que se presenta a los diáconos es la ayuda en el altar. Es la persona indicada para que en el altar junto al sacerdote puedan llevar los vasos sagrados y asistirle en cada una de las funciones necesarias para que se desarrolle la Eucaristía. No es ministro de la Eucaristía, sino de la comunión, pero es ministro directo del altar. Perfecto, perfecto. Otra cosa que podemos hacer los diáconos, concretamente, es predicar la palabra de Dios. Se nos entrega el día de la ordenación, se nos entrega el Evangelio para proclamarlo y para anunciarlo, con nuestra vida incluso. Nos ha dicho el obispo el día de nuestra ordenación, y para que nosotros podamos predicarlo, pidiendo siempre la bendición al segundo grado, que es el presbítero, y en dado sean los casos, está el primer grado, que es el obispo, pues le pedimos la bendición. Y nos dirigimos al ambón a proclamar siempre que haya un leccionario. Si está el evangeliario, que es un libro que ven que cargamos en las ceremonias, pues entonces los retiramos del altar, pasamos al ambón y proclamamos, como ustedes siempre van a escuchar, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, Y entonces ahí comienza ese santo evangelio a ser proclamado, que en algunos momentos de solemnidad podemos cantarlo o podemos recitarlo, dependiendo cómo esté la garganta del diácono. Si el diácono canta, lo puede hacer. Si el diácono no canta, por favor, hermano diácono, léelo, para que no le rompan los oídos a la asamblea, porque a veces hay personas que quieren cantar y recuerden que Dios nos da dones. El que no canta lo proclama, el que canta lo canta y lo proclama cantando. Que el que lo escucha dos veces, porque dicen que el que canta ahora. Ora dos veces. Así es, pero fíjate que esto de la predicación no se limita solamente a la proclamación de la palabra de Dios, que incluso va más allá, va a la catequesis. Así es. Por eso, ¿un diácono puede dar catequesis? Claro que sí, porque es función fundamental. Por el mismo sentido del servicio de la predicación está la catequesis. Enseñar a otros la palabra de Dios, enseñar a otros lo que manda la iglesia, enseñar a otros el don divino de los sacramentos. Eso es así. De hecho, muchos de nosotros, tanto tú como yo, Jacinto, el mismo Rafael, somos catequistas. Así es. En nuestra parroquia, en Catedral Castrense, yo doy confirmación y así sucesivamente. En el caso de mi parroquia, nosotros allá nos encargamos de la iniciación cristiana para adultos, junto con otros hermanos laicos, y desarrollamos todo lo que es estas catequesis
de preparación de un año entero que culmina, como habíamos dicho en programas anteriores, en la vigilia pascual, cuando reciben los 3 sacramentos de iniciación cristiana: bautismo, confirmación y Eucaristía. Hay una gracia triple, ¿verdad? En la noche de la vigilia. Pues otra cosa también que mucha gente no sabe, y es bueno que ya en este programa lo determinen de saber, es que podemos celebrar matrimonios y bautismos. De hecho, yo tengo ahora en esta semana un matrimonio en la iglesia de las Mercedes. Hemos hecho 20,000 bautismos. Yo empecé con la gracia, cuando me ordenaron, de 20 bautismos. Yo me ordené un 26 de septiembre del 20, en plena pandemia, y ya el 27, día de San Vicente de Paúl, de donde soy, de donde tú fuiste por un tiempo como párroco, ¿verdad? En nuestra parroquia, en Los Minas y en la antigua capilla San Martín de Porres, que ahora es parroquia, pues ahí participamos mucho de bautismos con los sacerdotes. Pero ahora, cuando uno tiene la gracia de poder ser un colaborador directo del obispo y del sacerdote, pues qué alegría que por manos nuestras, gracias al Espíritu Santo y al don sagrado de este sacramento, nacen nuevos hijos. A ti te tocó una experiencia hermosa ahora en la vigilia, te vi ahí metido en tu piscina, porque tocarte comer no son fáciles, señores. Una piscina, cuéntame eso. Yo no tengo piscina, ¿eh? Sí. Yo tengo que echar agua por la cabeza. Bueno, hay que resaltar que no es los catecúmenos, sino que ya el rito del bautismo prevé 2 formas de realizar el bautismo, y una de ellas es por inmersión. Exactamente. Hay muchas parroquias, algunas parroquias cuentan con la piscina bautismal y se da ese signo de poder sumergirse en las aguas del bautismo, morir el hombre viejo para que nazca el hombre nuevo. Y ciertamente es una tremenda experiencia. Bueno, en la vigilia pascual estuvimos bautizando a 8 niños y 3 adultos. Y, bueno. y realmente ver este rito y cómo emerge estos nuevos hijos de Dios es toda una vivencia, una experiencia. Y lo hermoso también, Emanuel, de todo esto es cómo el pueblo de Dios vive con alegría estos sacramentos. Por ejemplo, muchos diáconos, hermanos nuestros, han celebrado el sacramento del matrimonio y están casados como tú. Entonces, una experiencia hermosa es que vean también en la iglesia ese don matrimonial que también a un hombre se le confiere, ciertamente con la salvedad de que la esposa de puño y letra escribe una carta y por petición del obispo y de la iglesia, pues da esa aprobación a su esposo para ir al diaconado. En el caso de los transitorios que se van camino al sacerdocio, pues sabemos que no se casan, y en el caso mío, un caso concreto, que fui ordenado célibe, ahí entramos a lo que dice Pablo: hay eunucos que nacen y otros que se hacen por el reino. Entonces yo me hice, yo no soy tan feo, alguna novia por ahí me había podido conseguir, pero decidí donarme plenamente mi vida al Señor. Tengo un hijo, todo el mundo sabe y lo conoce, pero soy célibe, me ordené no casado y por lo tanto soy diácono permanente, igual que Emmanuel, pero Emmanuel casado y yo célibe. Eso es la hermosura de la iglesia, Emmanuel, que nos llama a hombres casados y solteros para que podamos darnos plenamente al Señor. No solamente eso, que el mismo diaconado nos permite dar testimonio. Yo personalmente, el primer matrimonio que realicé fue de una pareja, familiares míos, una tía, un tío mío, que tenían tantísimos años ya viviendo juntos y no habían pensado en casarse. Y justamente ya cuando me ordené como diácono, empezó a conversar, empezamos a hablar y surgió la idea de poder unirse, gente que van a la iglesia, que viven su vida de fe incluso en grupos. ¿Por qué no entrar en esta gracia? Y es como tú dices, falta la catequesis, pero al mismo tiempo el testimonio de vida. Cuando vieron que era el sobrino, bueno, pero vamos a aprovechar. Dice, pues hacemos la fiesta. ¿Con el sobrino sí? Se dio la boda. Qué bueno, qué Bueno, bueno. fue una experiencia muy, digamos así, muy Nuestros buena. hermanos que no están en el set, como Jacinto, también tiene su familia, ¿verdad? Su esposa, sus 2 hijos, y mandamos saludos. Pues Jacinto siempre ha estado inmerso. En esta semana le vimos en un programa trabajando lo que era la casa de acogida, donde él, con un legado hermoso que dejó el padre Luis Rosario, atiende a estos niños de la calle, como diácono, atendiendo al huérfano y a la viuda, ¿verdad?
Tal vez alguna señora aparecerá por ahí, pero sabemos que Jacinto está concretamente en eso. Y Rafael en todo lo que es la pastoral bíblica, la temática de la enseñanza, de los grupos bíblicos, de la misma liturgia. O sea que qué hermoso es que ustedes, hermanos que nos están viendo, nos están observando, sepan qué hacemos los diáconos consagrados. Otra de las cosas hermosas también que hacemos es acompañar a los que pasan al encuentro con el Padre, que son los ritos funerales, las exequias, ¿verdad? Que yo personalmente no tengo tantas, pero tenemos, ¿verdad?, que acompañar. La gente de mi parroquia no quieren ir para el cielo. Dicen, para el infierno nunca, para el cielo no por ahora. No por ahora. Entonces están ahí tranquilitos y nosotros estamos, pues los que se han ido, le hemos dado ese acompañamiento a las familias, para que sepan que el Señor es Dios de vivos y de muertos, y Él tiene la última palabra. Nos ha pasado en la familia, nos ha pasado con amigos, yo como docente, pues en la escuela, alguna madre de alguna compañera de trabajo. O sea que estamos ahí no solamente para esos momentos de alegría, que es una boda y un bautismo, sino también para un momento de dolor, que es una exequia. Así es. Y por otra parte, tenemos también que parte de la misión del diácono es organizar la caridad eclesial. Y esto es un tema bastante amplio, que lo vamos a dejar para después de la pausa, para hablar de esto y un tema interesantísimo. Hablamos de lo que puede hacer, ¿qué no puede hacer un diácono? ¡Ey, mamacita! Para que no la pongan a inventar. No, para muchos amigos nuestros estén claros. Bueno, vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos, más información por parte de su programa Diaconía. Bien, hermanos, continuando con este queridísimo espacio que nos brinda esta Vicaría de Santo Domingo Este, desde este magno estudio, Monseñor Juan Flores Santana. Santana, se me va. No se nos va el Monseñor. Se me va el Monseñor, pero un hombre que fue muy bueno con nosotros durante los años de formación. Flores Santana, un queridísimo obispo que fue arzobispo de Santiago y obispo de La Vega, ¿verdad? Así lleva este nombre, este estudio. Pues nada, señores, esto es en vivo, esto es en vivo. Habíamos hablado antes de irnos a la pausa, Manuel, sobre cuál era el papel social de los diáconos, el trabajo social. Y decía San Policarpio acerca sobre el diaconado, que los diáconos deben de ser misericordiosos, diligentes, procediendo conforme a la verdad del Señor, que se hizo servidor de todos. Qué hermosa esta palabra de San Policarpio. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que nosotros los diáconos nos ponemos la estola de lado transversal, como si fuésemos Miss Universo, yo le digo a las doñas de mi comunidad. Aunque no saludamos así, pero eso es porque representamos a Cristo servidor, Cristo que sirve, Cristo que está en medio del pueblo. Los diáconos estamos encargados de la caridad y de todo lo que tiene que ver con la ayuda a los huérfanos y a las viudas. Y sí, muchos de nosotros los diáconos estamos inmersos en nuestras parroquias en lo que es la caridad, ya sea repartiendo algunas dotaciones de alimentos, observando y preparando a los enfermos para que los sacerdotes puedan ir a confesarlos. Es nuestro trabajo central, es el 50% de nuestro trabajo como diácono, Manuel. Así es, bueno, por boca de Monseñor Francisco Soria, arzobispo de nuestra arquidiócesis, cuando estábamos en el tiempo de formación y en muchas ocasiones mencionaba este punto. El diácono tiene que tener dividido su trabajo en tres partes: 25% palabra, 25% liturgia y el 50% caridad. Tomando en cuenta que la caridad es la parte más importante. Fíjate que la génesis del diaconado, si vamos a Hechos de los Apóstoles, surge específicamente para eso. Los apóstoles que estaban predicando, que estaban haciendo su función de llevar la palabra, no podían atender al mismo tiempo a los huérfanos y a las viudas. Y se vio la necesidad de hermanos, hombres probados, que pudieran hacer este servicio. De forma tal que siempre, como decía Billy muy bien, hacemos presente a Cristo, pero a Cristo servidor. De forma tal que nuestra experiencia de vida, de fe, está casi en su totalidad envuelta hacia la caridad. Enseñar al que no sabe, dar de comer al hambriento, de beber al que tiene sed, de preparar al que parte hacia el Padre y sobre todo mostrar el amor de Dios
a todos los hombres. Y si lo hacemos así, pues entonces estaremos cumpliendo con este rol hermoso de lo que es la esencia de nuestra vida. No es tanto estar así con la manita junta, como si usted fuera un santo de yeso, no, ni de madera. Usted es un ser que está sirviendo. Y hay una palabra de San Agustín que a mí me queda clavada en el corazón, Emanuel, que es ora et labora. Podemos orar, podemos celebrar, pero también tenemos que trabajar. Trabajar por esos hermanos nuestros que no tienen nada, que podamos compartir incluso de lo mismo nuestro, porque no es solamente dar lo que la iglesia recibe para que podamos transmitirlo a los demás, sino como un sentido de dar. Por eso la iglesia, en nombre de nuestros sacerdotes y obispos, pues nos ponen en las manos el servicio, la caridad, para cumplir con esa tarea que tal vez un sacerdote y un obispo no pueden por su trabajo ya concreto en torno a la comunidad. Y para eso nosotros somos, como quien dice, auxiliares de ese presbítero, de ese obispo, que nos ponen al servicio de la comunidad, integrándonos, no queriéndose más que el cura. Hermanos diáconos que nos están escuchando. El diácono no es un cura chiquito. No, señor, el diácono no es la mitad de un cura. No, el diácono pues es un servidor. Bueno. Y como servidor está para servir incluso a su hermano presbítero y al hermano obispo que lo ha determinado en esta tarea. O sea, que la belleza del diaconado, Manuel, no tiene ni siquiera que oler a presbiterado ni episcopado. Es cumplir con ese servicio a los hermanos más necesitados. Y ojo, que el sacerdote y el obispo también sirven al más necesitado. Pero nosotros estamos para colaborar, como así como hay un médico en una sala de cirugía y necesita que el otro galeno le pase que un bisturí, que aquello, y son médicos también. Entonces nosotros también estamos para el cirujano, en este caso el presbítero, para que el dueño de la clínica, en este caso el obispo, pues nosotros vamos a pasarle esos utensilios a nuestros hermanos a través de ellos y por ellos como cabeza de nuestra iglesia. Mira, Billy, a mí me gustaría, a modo de resumen de qué cosas puede hacer el diácono, citar este pequeño documento. Vamos a ponerlo en pantalla para que todos le conozcan. Una iglesia enteramente ministerial y sinodal. Es una carta pastoral que fue enviada por Monseñor Francisco Osoria Acosta, ¿no? Al respecto sobre la sinodalidad y los ministerios. Y fíjense que en el capítulo número 2 dice: a los diáconos configurados con Cristo, que se hizo diácono, es decir, servidor de todos, según el primer concilio plenario dominicano, le corresponde al diácono el ministerio de la palabra, el ministerio litúrgico, el servicio pastoral y los servicios de la promoción humana. Así, el diácono ejerce estos tres oficios propios del ordenado de enseñar, santificar y regir, según las perspectivas específicas de la diaconía. Iglesia enteramente ministerial y sinodal, carta pastoral del 8 de diciembre del 2021. Monseñor Francisco Osoria Acosta. Arzobispo metropolitano de Santo Domingo y Primado de América y obispo castrense para la República Dominicana. Tengo que decirlo. No se puede quedar. Mire mi acudo. No, y es importante porque vamos a tener 2 programas que vamos a hablar enteramente de este documento para que todos nuestros hermanos puedan conocerlo y puedan palparlo, porque es una joya. No, Monseñor Francisco Osoria es uno de esos peloteros buenos, cuando se cuadra es por los 411. Yo creo que es una bendición para nosotros estos documentos que debemos de sacarlos, ¿verdad? Para que como iglesia los conozcamos, porque estos documentos de Monseñor, que está escribiendo desde que fue obispo de San Pedro de Macorís. Sí, claro que siempre ha escrito para el bien de la iglesia que le ha tocado pastorear. Primer obispo de San Pedro de Macorís y arzobispo ahora de Santo Domingo y obispo castrense, que está dando todo lo que es organización, todo lo que es una diferencia, porque sí, en el caso mío, Emanuel, personal, que pertenezco al obispado castrense para la República Dominicana, existía, pero Monseñor Francisco Osoria Acosta está dando
todo lo que es una organización junto con los capellanes mayores, junto con los sacerdotes en las diferentes capellanías, creando parroquias castrenses, todo lo que tiene que ver con la diaconía también a nivel militar y los agentes de pastoral. Creo que esto es parte importante y por eso, con esta organización que Monseñor ha tenido y tendrá en estos años que le quedan en nuestra arquidiócesis y en nuestro obispado castrense, vamos a ver lo que nos hace un diácono. Porque hay muchas cosas que un diácono no debe de hacer, que sabemos que no lo puede hacer y que debemos de entender. Para que si usted ve que pues Manuel y yo estamos haciendo algo que no es, nos llame la atención. No digan, eso no le toca. Fíjense que algo esencial, y es bueno que lo puedan entender, es que un diácono no realiza la Eucaristía. El ministro ordinario de este sacramento es el sacerdote. De forma tal que nada que se parezca hace el diácono. De hecho, en las celebraciones que el diácono realiza, donde se distribuye la comunión, son para liturgias, el ritual especifica, tengan cuidado de utilizar elementos que pudiese confundirse con la celebración eucarística. Te voy a dar un dato, por ejemplo, yo. Vamos a ver. Yo en las celebraciones que realizo para distribuir la comunión, que presido como diácono, yo no utilizo el misal. Yo busco un libro de la sede o, en su defecto, hay un libro donde están las oraciones colecta y después de comunión que sí realiza el diácono en esa celebración. Pero puede utilizarlo perfectamente porque de ahí salen las oraciones. Sin embargo, cuidando lo que dice el ritual, prefiero no utilizarlo porque la gente ve el misal y entiende, y muchas veces lo ponen en el altar y todo, y piensan que estamos haciendo misa, y no es así. Otra cosa que yo también trato de no hacer, no lo hago, es elevar la hostia por encima de mi cuerpo. Tomo la hostia bien cerquita al copón y cuando me toca digo, este es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque no soy presbítero y no debo de utilizar, que no solamente nosotros los diáconos, veo ministros. Por ejemplo, 3 ministros en una celebración, los 3 levantando una hostia, pero Padre Santo, ¿dónde dice eso? No, hay que cuidarse. Y por lo mismo tanto, tampoco permito que se haga el Cordero de Dios donde yo presido una celebración de la palabra, porque es propia, concreta, de la Eucaristía. Así es, el Cordero de Dios es un canto propio de la Eucaristía, por lo tanto, en la celebración de la palabra, donde preside el diácono o un ministro, no se hace. Pero más aún, el ritual de la misa dominical en ausencia del sacerdote prevé que el ministro, el diácono, eleve un poco por encima del copón la hostia consagrada. Obviamente no dice que lo levante, sino que eleve por encima de. O sea que el separar también la hostia del copón es un abuso litúrgico, porque se cuida las partículas. La iglesia prevé con mucho cuidado que ninguna parte del cuerpo de Cristo se caiga. Importante, Manuel, siempre recuerdo que tú lo planteabas una vez, ¿qué debemos utilizar nosotros los diáconos para estas celebraciones? Pues puedes usar dalmática, puedes usar capa pluvial, si la tienes, para estas ceremonias de la celebración de la palabra, del bautismo o del mismo sacramento del matrimonio. Que hay gente, por ejemplo, que me ve a mí en la página de nuestra catedral castrense, pero él cree que es cardenal con esa capa. No, es que yo como diácono puedo usarla. Y si está, pues ¿por qué no ponerlo? No, Vile, que te queda bonita, entonces. Sí, me queda linda. Vamos a ver la tuya, prestada. Es bueno. Otro ornamento litúrgico que es poco usado, pero se permite utilizar, es usar la sotana con el roquete y la estola por encima también para los ritos de bautismo u otras celebraciones que preside el diácono. Exactamente, cosa que la gente tiene que entenderla para que no crea que queremos ser cura. No, lo que pasa es que después del diaconado hay ciertas cosas que se pueden utilizar y una de ellas incluso es el coleto, el cuello clerical, ¿verdad? Que lo tenemos en estos programas. Hablando de cuello clerical, ¿cuánta gente tú has confesado después del diaconado? No puedo. No puedo, porque eso está guardado para el segundo grado del orden, Billy, que tú lo vas a explicar. Pero la doñita que estaba hablando contigo los otros días, ¿no era confesándose? No, dirección espiritual. Y le dije, doña, puede hablar todo lo que usted quiera, pero yo no la puedo absolver de nada. Excelente. Asimismo, el diácono permanente
no puede confesar. Sí tiene la misión de consejo, pero no de confesión. Sí. La solución es solamente para los sacerdotes. Así que si usted se acerca a un diácono para que le confiese, no caiga en esa, que no puede absorberla de nada. De nada, porque está en el tercer grado del orden y porque no se le ha conferido esta gracia. Solamente puede, como hemos dicho anterior, presidir los matrimonios y los bautismos como esos actos. Confesarlo, veíamos en la lectura en esta hermosísima Pascua que estamos celebrando, que se le dio a los apóstoles. ¿Y quiénes siguen después de los apóstoles? Bueno, los obispos. Los presbíteros y los obispos. Y entonces ellos tienen, por el orden sacerdotal del segundo y el primer grado del orden, tienen la facultad de perdonar y de liberar del pecado a los fieles, incluso a nosotros que nos confesamos, y ellos mismos también, pues los presbíteros y obispos se confiesan entre ellos mismos, uno al otro. ¿Por qué? Porque es así como Cristo quiso. Y nosotros, pues, recordando esta misión cristológica, seguimos eso. No los diáconos, solamente presbíteros y obispos pueden confesar. Así es. Otra cosa que no puede hacer el diácono es ungir a los enfermos. El óleo de los enfermos que ha sido bendecido en la misa crismal y luego llevado a las parroquias es para uso exclusivo del sacerdote. Así es, así es. De forma tal que un diácono puede visitar a los enfermos, puede llevar la comunión, puede escucharlo, no confesar, pero el acto de ungir al enfermo es propio del sacerdote. Incluso, si usted quiere entender esto, porque puede ser que aparezca uno medio atravesado litúrgicamente, pero ustedes ungen cuando ustedes están bautizando con el crisma y con el aceite de los catecúmenos. Sí, pero eso es en el sacramento propio que lo amerita, que es el sacramento del bautismo. Por eso, en este sacramento donde se hace la unción del óleo de los catecúmenos y del santo crisma, es propio ahí. Pero no podemos, de ninguna manera, si vamos a un hospital, sí podemos imponer las manos y orar por un enfermo para que el Señor determine qué quiere hacer. Y entonces el enfermo o sanará corporalmente y se levantará, o sanará espiritualmente e irá a los brazos del Señor. Bueno, así es, Willy. Bueno, nos queda poco tiempo, pero no quiero que nos vayamos del programa sin mencionar algunos diáconos que en la historia de la iglesia han marcado, digamos así, la referencia de lo que debe ser un diácono. Hay gente buena ahí. Ajá, mencióname unos cuantos. Bueno, el primero es el que mencionamos en la lectura de ahorita, el primero, protomártir, Esteban, que muere, que Pablo participa también ahí en la feria de Pedra que se le da al pobre Esteban. Dice Hechos de los Apóstoles que todos colocaron sus ropas en los pies de un tal Saulo, que luego se convertiría en Pablo. Que hay que recordar que son 2 cédulas que tenía San Pablo. Ajá. Vamos a hablar de ese tema un día así, porque tenía la cédula del grupo de los hebreos, de la tribu de Saúl, y después cuando pasa a Grecia, entonces Pablo, ¿verdad? Saulo y Pablo, son 2 cédulas que tenía para poder manejarse en el mundo hebreo y en el mundo griego. Dime otro. San Lorenzo, el de nosotros. San Lorenzo. Muchacho de los Minas, San Lorenzo de los Minas, que está ahí dentro de lo que cabe, un santo interesante. Si no has leído la historia de San Lorenzo, fue una parrilla, Manuel, ¿de acuerdo? Sí, así mismo es. Martirizado por predicar el evangelio. Y el otro, tú lo conoces más que yo. San Efrén, pero más que un signo para toda la iglesia, ha sido, vamos a decir, donde San Efrén predicó, donde San Efrén ejerció su diaconado, floreció tanto la palabra de Dios que dice que fue una semilla, como una semilla que se sembró en tierra fértil, donde abundó la palabra de Dios. Y otro que se escapa un poquito, porque la gente nada más habla de la paz, pero San Francisco de Asís era diácono. Pero San Francisco de Asís se hizo diácono, escuchando la historia, por obediencia. ¿Tú sabes por qué? San Francisco de Asís, cuando visitaba el Papa y demás, para poder predicar la palabra, que era permitido solamente a aquellos que eran ordenados, se hizo diácono. Pero nunca tuvo intención de ser sacerdote, obispo, ni nada de eso, ni pertenecer a la curia, como muchos, ¿no? Que somos diáconos y ya queremos ser obispos, ¿no? Cuidado ahí, no hable de nadie. Pero San Francisco, en su humildad,
se hizo diácono justamente para poder obedecer y poder al mismo tiempo predicar la palabra que Dios le había dado. Y miren qué hermoso, todos estos hombres, Esteban, Lorenzo, Efrén y Francisco, que nos han dado un legado de humildad, de servicio y de entrega. Todo el que sabe la vida de estos hombres, que hay más, hay muchísimos más, Claro que sí. En el santoral de nuestra iglesia católica, pero esto que hemos sacado, estos 4, es para que entiendan lo hermoso de esto que es ser diácono, ser servidor de los hermanos, ser servidor de las comunidades. Donde quiera que ustedes tengan un diácono en sus capillas, sus parroquias, cuídenlos, valórenlos, invítenlos a tomarse un cafecito. Cuando ustedes vean que ese diácono llega por la mañana a celebrar la palabra, ténganle ahí una tacita de café, porque puede ser que salga corriendo de su casa y deje a los suyos durmiendo si está casado y no tenga nada para poder fortalecerse corporalmente. Hay que cuidar los diáconos, hay que cuidar a los consagrados, porque ellos se entregan por la comunidad y en este caso nosotros por el servicio a nuestros hermanos. Así es, Willy. Bueno, el tiempo es corto, se ha ido, pero yo creo que hemos abarcado todo lo que se refiere a lo que puede y no puede hacer un diácono. Sí, tú verás mucha gente escribiéndonos qué pasó ahí y qué es lo que ustedes dicen, pero eso es parte de. Así que nada, agradecer a todos los que nos siguen a través de los medios, invitarles a que sigan promocionando este programa, que lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño para cada uno de ustedes, para que todo esto que es la iglesia, todo esto que es la palabra, pueda llegar a cada uno de sus hogares. Hay un amigo presbítero que está aquí también en esta vicaría que siempre dice, pulgar arriba para... Él sabe bien a quién me refiero. Entonces, denle pulgar arriba, denle like a este programa, pero también compártanlo. Mándenlo a su grupo de WhatsApp, a su grupo de Facebook, a su grupo de Instagram, para que esta intención de 4 hermanos diáconos sea la intención de todos, que podamos formarnos, que conozcamos nuestra iglesia. Hoy hemos hablado del diaconado, otro día hablaremos del obispo, del presbítero, para que la gente conozca y sepa qué rol, qué aspecto, qué concretamente puede hacer cada uno del ministerio ordenado y que puedan ustedes como católicos ser mejores conocedores de su iglesia. Ojo, recuerdo lo que decía San Agustín, comprendemos, estudiamos, aprendemos no para saber más, sino para ignorar menos. Pues seamos menos ignorantes de nuestra iglesia, estudiemos y observemos estos programas que lo que quieren es catequizar, evangelizar y ayudarnos a poder conocer más nuestra Iglesia Católica, Manuel. Así es. Bueno, nos resta simplemente dar gracias a Dios y a cada uno de ustedes por recibirnos en sus hogares e invitarlos a que nos sigan acompañando en su programa Diaconía desde la Vicaría de Santo Domingo Este para cada uno de ustedes. Hasta la próxima.